El acto que vamos a presentar hoy pues, tiene dos partes diferenciadas. Por un lado, presentar el libro La satisfacción del deber cumplido y por el otro, dar una charla inaugural acerca de la figura de don Andrés Manjón. Todos estos actos están englobados dentro de los actos del centenario del fallecimiento de don Andrés Manjón. No es la primera vez que lo hacemos con el Ayuntamiento. El pasado 20 de abril ya hicimos un acto institucional en el Salón de Plenos, donde mostramos los acuerdos que habíamos llegado, y uno de ellos era precisamente pues, este acto de presentación y de charla inaugural. Antes de nada, yo quiero dar las gracias porque el Ayuntamiento nos ha cedido gratuitamente el espacio, nos ha cedido todos los medios que hemos necesitado, medios humanos. Muchísimas gracias también a vosotros por vuestro apoyo y soporte. Y bueno, especialmente a las concejalías de Cultura y Educación, que son las que han estado muy presentes en este acto. Como he comentado antes, la primera parte va a ser una charla sobre Andrés Manjón. Nos van a aclarar bueno, pues unos aspectos que son básicos de su vida y de su trayectoria. El ponente va a ser don Andrés Palma, aquí presente. Cuando estábamos preparando la charla, igual que con Javier, les dije, por favor, pasadme un poco vuestro currículum para que haga una presentación. Y Andrés me pasó un archivo que decía, currículum breve. Yo que conozco a Andrés y de su trayectoria profesional, quedé abrumado cuando leí el breve. Yo he resumido algo para hacer la presentación. Bueno, es licenciado en Geografía e Historia, en Teología, máster en Ciencias Religiosas y doctor por la Universidad de Granada, profesor titular en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación, ha participado en diversos grupos de investigación, ha publicado numerosos libros, artículos para revistas, para periódicos, es miembro de la Junta de la Facultad de Ciencias de la Educación y de su Comisión de Docencia, forma parte de la Cátedra de Teología y además es el coordinador de la comisión de la celebración de la muerte de don Andrés Manjón y un largo etcétera. Además, tenemos la suerte de que también es patrono dentro del patronato de Mariano de Granada, con lo cual hoy su presencia aquí tiene una doble función. Antes de dejaros con Andrés, porque sí quería darte las gracias. Sabemos de la apretada agenda que tiene ahora mismo y ha podido encontrar un hueco para deleitarnos con la presentación que vamos a ver. Deciros que Andrés probablemente será, bueno, probablemente no, sin duda, es la persona que más sabe de Andrés Manjón, y hoy pues, bueno, nos va a ilustrar, nos va a dar una pincelada sobre su figura. Andrés, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. No sé si soy el que más sé o no. La cuestión es que los que sabían se han ido muriendo y me quedé yo solo. Entonces, al final, por exclusión, me voy quedando yo al frente de este barco. Cuando yo más que una charla, una conferencia, a mí me gustaría hablar de una conversación familiar, pues porque estamos en familia. Está por una parte representantes institucionales, representantes del colegio, autor del libro, gente de los medios, y bueno, pues yo me siento prácticamente en familia. Lo primero que quiero es transmitiros el saludo del presidente del patronato, que estos días nos estamos multiplicando porque hay muchísimas cosas. Es que el otro día me pedí para una radio un resumen de los actos del centenario y el listado son 4 folios. El listado, os podéis imaginar. Bueno, la semana que viene nos vamos a Burgos, en fin, esto no para, ¿no? Y bueno, pues este es otro momento más en el que yo participo con muchísimo gusto. Entonces me proponía, Juan Salvador, tener una primera parte de reflexión y de motivación de por qué estamos aquí. Algunos ya me habéis oído demasiadas veces, los que sois de la casa, otros nunca, y otros a medias, ¿no? Además, quiero saludar especialmente a mi compañero de facultad, Vicente, que también tuvo labores importantes en el Albolote. Nosotros nos conocemos cuando éramos jovencitos en el instituto y a partir de ahí somos, como él dice, casi pareja de hecho, ¿no? O sea, no he sumado los años, pero es mejor no sumarlos, ¿no? 17 y 18, o sea que...
Bueno, pues a partir de ahí, simplemente me gustaría daros algunas pinceladas, porque esta presentación, de las varias que tengo preparadas para el centenario, da mucho juego y ¿qué pasa? Las cosas siempre pasan. Supone que así. Bueno, ahí se le daba, pero está. A ver, si le doy. Ahí. No voy a lo final. Nos vamos al final. Bueno, pues lo hago desde aquí, no hay problema. Claro. Sí. Perdonad, estas cosas siempre nos dan alguna sorpresa. Es que la última y la primera eran las mismas. Ese era el truco, ¿no? Bueno, pues decía que la pregunta a la que yo intentaba responder esta tarde es: ¿quién es Andrés Masón? Estamos acostumbrados a verlo representado como un venerable cura mayor con el pelo blanco, que es la imagen, y además el padre Masón. Pero en este centenario, una de las dimensiones que estamos rescatando es que él, antes de ser padre Masón y antes de ser fundador de una institución educativa, antes de todo eso fue catedrático de la Facultad de Derecho. Esta fotografía está tomada en 1880, cuando él llega a Granada, porque ya tenemos un oyente de excepción que es mi nieto Amadou, así que en cualquier momento leeré la palabra Abu. Esta fotografía está tomada cuando él está llegando a Granada con 30 y tantos años. Y su presencia se prolonga desde 1880 hasta 1922. Y es una presencia en la que vamos a ir pasando una pequeña biografía en imágenes para situarnos, que nos da este resultado: 134 años de presencia en Granada y ya 56 en Aragón. Van pasando los años. He querido poner las dos imágenes emblemáticas. El primer colegio que él crea en Granada, donde está enterrado, de la casa madre, y la casa original que donó, no voy a contar la historia, pero ya la sabéis, ¿no? La gente de Alcolote, que donó una familia sobre la que se fue ampliando y construyendo el edificio. Curiosamente, hasta las vías del tranvía aparecen ahí, en el mismo sitio. Bueno, y aquí hay, junto con don Andrés, una figura clave, don José Montero, muchos lo habéis conocido. Fue gracias a él por el que el proyecto se puso en marcha. Un proyecto con muchas vicisitudes, los que lo habéis vivido, algunos de madre, me decías tú antes, de Lidia, muy interesante. Algunos, incluso David, tiene alguna historia hecha que yo creo que valdría la pena con el tiempo ampliarla, porque tenemos el 60 aniversario por ahí, entonces igual habría que hacer algo. Yo lanzo ideas, ¿no? Y el 70. Entonces, para mí era muy importante hoy referenciar a estas dos personas, que son las que motivan que hoy estemos aquí. No voy a daros aquí una matraca ahora de cómo era el marco histórico, social y educativo, simplemente lo voy a resumir en dos ideas. Era una situación muy complicada, muy parecida a la que históricamente tenemos. Una sociedad llena de conflictos, de enfrentamientos y de fracturas sociales, en la que la situación histórica y educativa, me voy a quedar en la educativa, estaba marcada por un ambiente de conflicto y polarización, en el que todos coincidían en que la situación estaba muy mal. Los de una sociedad política y los de otra llegaban a la misma conclusión. Y si la situación está muy mal, algo hay que hacer. Bueno, pues ante el diagnóstico hay una doble terapia. Por una parte está el planteamiento de la institución libre de enseñanza, que plantea una renovación de la pedagogía y del sistema educativo desde una actitud de escuela laica que no es laicista. Ojo, que esto es muy importante, porque cuando nos ponemos a estudiar
estudiar a fondo a Ginés de los Ríos y los primeros creadores de la institución de enseñanza, Ginés de los Ríos deja muy claro que es muy importante la dimensión religiosa y trascendente en el sistema educativo. De esto después se hicieron, como con todas las cosas, interpretaciones. Pero, por su parte, Mancón asume toda la renovación didáctica pedagógica sin renunciar a la dimensión trascendente, además con un talante confesional. Entonces, a partir de ahí, no tanto entre ellos, sino entre los que vinieron después, se generan como dos visiones del mundo. Entonces, a partir de esa crisis real que hay en el mundo docente educativo, nos tenemos que preguntar qué es lo que aporta la iniciativa que pone en marcha Mancón. En una sociedad caracterizada por el inmovilismo, la inoperancia, donde hay algunas iniciativas de renovación que no acaban de cuajar, a veces simplemente por el problema económico. Había una ley de educación de 1946, la ley Moyano, pero el problema es que decía que cada ayuntamiento tenía que tener un colegio, pero no había dinero. Y se llegaba a la picaresca de que los ayuntamientos de los pueblos contrataban a maestros sin título porque les pagaban menos. Os podéis imaginar, ¿no? Las descripciones que hace Mancón del maestro de su pueblo, que era barbero, practicante, carpintero, escribidor de cartas y sacristán. Podéis imaginar todos los oficios que cumplía aquel señor. Bueno, pues a partir de ahí, en ese contexto es en el que yo os voy a recordar, algunos ya lo sabéis, cuál es la trayectoria personal de Andrés Mancón. Murió prácticamente unos meses antes de cumplir los 77 años. Como él era tan irónico, en su diario, el día 1 o 2 de enero, no recuerdo, dejó, lo podéis consultar, porque además ya la Biblioteca Virtual Cervantes ya lo tiene digitalizado. Ya, anotó en su diario lo siguiente: estos dos azadones, 77 años, estos dos azadones que cumpliré este año serán mi tumba. Y se murió en junio. O sea que, entonces, a partir de ahí vamos a fijarnos en el hombre. Aquí tenéis como curiosidad la primera fotografía de Mancón con 17 años y la segunda con 77. Curioso, ¿no? Hay una similitud y una gran diferencia. Es importante para entender todo lo que estamos celebrando este año, e incluso todo lo que hay detrás del libro que vamos a presentar, una serie de cosas. La primera es que no es una persona cualquiera. Estamos hablando de alguien, y no sé, esto le hemos puesto un tiempo, una figura que llegó a ser catedrático de la Universidad de Granada por oposición, pero además, pues, me interesaría, si no te importa, es el único rector honorario que ha nombrado la Universidad de Granada. Cuando él se jubila en 1918, la Junta de Facultad propone al Ministerio de Fomento, que era el que gestionaba entonces las universidades, su nombramiento. Y en un aula especial que hay en la Facultad de Derecho, y se conserva, donde él daba clase, hay una placa de mármol y bronce preciosa que la hizo Carlos Cristóbal, el mismo escultor que hizo en el momento del Ganivet de la Alhambra, en la que se recoge el homenaje de Mancón de la Universidad a Mancón. Bueno, pues no voy a contar aquí todas las cuestiones, simplemente decir algo de lo más desconocido. Fue premio de la Real Academia de la Historia, candidato a un premio Nobel en 1907, se propuso su nombramiento como decano, como rector, como ministro de Educación. Perdonad, esto no... y la última cosa que la he descubierto así un poco de casualidad es que en 1914 lo propusieron para hacer arzobispo de Valencia y renunció. No he encontrado la carta de renuncia, pues porque esto estaba en la anunciatura de esa época y esa documentación se ha mandado al Vaticano y la verdad es que no he tenido tiempo de ir a hacer, pero con esto creo que podéis hacer una idea del personaje, que además fue propuesto en el año 2005 como príncipe de Asturias de la Concordia. Por cierto, el premio Nobel de la Paz se lo quitó Radio Naranja por aquellas cosas que
que pasen siempre de estas cuestiones. Y lo último ha sido, en el mes de febrero pasado, la bandera de Andalucía, de la trayectoria académica, que la comparte la Fundación de la Ave María con la rectora Pilar Aranda. Interesante ese detalle, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí, otro elemento muy importante son sus escritos. ¿Recordáis el congreso que tuvimos en abril? He hecho una revisión de todas las publicaciones de Mancón, lo va a publicar la universidad, ha salido un libro de 1000 páginas. No, pues sin ser exhaustivo en la revisión de la prensa, estamos hablando de más de 5000 publicaciones. Yo tengo claro que a nivel de Universidad de Granada la figura más relevante del mundo educativo va a ser, es que no hay otra, por número de publicaciones, por reconocimientos. Entonces sus escritos es otro elemento muy interesante. Y por último, generó un movimiento educativo tan popular que, fijaros, hace 15 días la alcaldesa de Castellón, un pueblo de Asturias, la alcaldesa de Izquierda Unida de Castellón, vinieron a hacer un acto de hermanamiento con la Fundación para reconocer la labor que las escuelas de Mancón hicieron en las cuencas mineras de Asturias, donde llegó a haber más escuelas de la Ave María que Granada. En las distintas cuencas mineras llegó a haber 40 colegios de la Ave María, para atender a los hijos de los mineros que estaban en la calle. Los padres, ya sabéis qué condiciones se vivía el trabajo en la misma que. Entonces, pues esto simplemente para situarnos. Una breve trayectoria. Él nace en este pueblecito de Burgos, en Sargentes de la Lora, en la casa donde nació se conserva esa placa. En el fin de semana del corto vamos a hacer un viaje con distintas representaciones de la Fundación, profesorado, antiguos alumnos, patronos, amigos, y vamos a tener un acto de reconocimiento por parte de la Diputación de Burgos. Sabéis que es hijo adoptivo de la provincia de Burgos, por parte de la Diputación de Burgos y de su pueblo natal, Sargentes de la Lora. Allí tenéis una escuela que hizo para niños, este edificio de la derecha, y pegada a la iglesia para niñas. Se atrevió a hacer en su pueblo una escuela de magisterio para mujeres, porque en su primera opción fue la promoción de la mujer. Y él llegó a montar una escuela de niños por casualidad, o porque se dio cuenta de que las primeras chicas del Sacromonte que iban a la primera escuela que él abrió en 1962 iban acompañadas de sus hermanos pequeñitos, porque los tenían que cuidar, y a partir de ahí él se plantea que tiene que crear una escuela para niños, y al principio estaban todos juntos. Fue un escándalo, y ahí Manu tuvo que dar un poco marcha atrás, pues porque la presión social le obligó a rectificar. De su entorno natal va circulando por academias, con preceptores, como entonces era el sistema educativo, por los pueblos de la comarca. No voy a entrar en detalles, pero bueno, muy curioso, él mismo cuenta que se dedicaba, los maestros eran tan malos que se dedicaba a cazar caracoles y a poner trampas para pájaros. Bueno, era un personaje muy curioso, ¿no? Al final acabó en una especie de academia particular en Polientes, donde se preparó para entrar al único sitio donde una persona pobre podía entrar a estudiar, al seminario de Burgos. Pero además, claro, era su familia tan pobre que no le podían pagar ni el internado en el seminario. Estaba de alumno externo, porque en aquella época había seminaristas de dos categorías, los de primera clase y los de segunda. Los de segunda vivían en pisos, en régimen de pupilaje, iban al seminario a clase y se ahorraba la pensión. Entonces ahí están los distintos sitios por los que fue pasando. Estudió en dos centros, el Seminario de San Carlos y de San Jerónimo en Burgos, y de ahí, en el año 1868, le coge la Revolución, se cierran todos los centros de teología y él se tiene que buscar la vida. Entonces decide irse a Valladolid, se matricula en Derecho y allí pues acaba la carrera de Derecho, se presenta libre en el Instituto de Valladolid a hacer el bachillerato, aprobó el bachillerato en 2 meses, los 7 cursos de bachillerato, acabó Derecho y también acabó Teología cuando ya se serenó un poco la cuestión. Decide buscar trabajo en la universidad y está de profesor suplente primero en Valladolid, después en Salamanca. Al final, por los que estamos en la universidad ya sabéis lo difícil que es esto, acabó explotado y totalmente quemado de lo que significaba estar allí de suplente, de ayudante interino, y al final decide buscarse la vida opositando y se va a Madrid. En Madrid se coloca en este colegio que ahora mismo es un edificio oficial de la Comunidad de
Madrid, estuvo 5 años dando clases de geografía y de historia y vigilando un internado, y con una jornada de 8 o 10 horas, cuando acababa se ponía a estudiar y sacó la oposición, la cátedra de Derecho. Su primer destino fue Santiago de Compostela, que no tenemos otra fotografía de su toma de posesión en Santiago. Allí estuvo un año y por distintas razones, entre otras de salud, de humedad, en fin, no acabó de encajar en aquella universidad. En el 80 aparece en Granada y de ahí la fotografía que ponía al principio, que la hemos coloreado gracias al servicio de arte gráfica de la Memoria de San Cristóbal y de Alberín. La verdad es que quiero que me mola un poquito, ¿no? Hemos donado la fundación a nuestra facultad, porque en el aula, en la Facultad de Ciencias de la Educación hay un aula de grado que se llama Andrés Majón. Entonces la fundación ha donado un cuadro de Majón académico, que hubo un acto, la verdad, está muy entrañable, el decano del Guadalcanal, algún representante del rectorado, en el que se colocó oficialmente. Bien, pues una vez que ya está en Granada es cuando sigue su periplo. Entonces él era pues un catedrático de la facultad. Como era muy brillante, rápidamente lo ficharon de la universidad privada que había en el Sacromonte. En el Sacromonte, sabéis que desde el siglo XVII hubo facultad de teología, de filosofía y de derecho. Pues lo ficharon como profesor de derecho y él iba y venía. Por las mañanas estaba en la abadía y por la tarde estaba en la facultad de derecho, y en ese ir y venir es cuando él se replantea su vocación religiosa y oposita a una canonjía, porque sabéis que entonces el régimen que había en España, un régimen del catolicismo como religión oficial, todos los cargos de cierta relevancia dentro de la Iglesia estaban gestionados por el Estado. Eran oposiciones, nombramiento del boletín oficial. Entonces él se presenta a las oposiciones, la saca. La sacó antes de ser cura, porque se hizo cura con 40 años. En 1886, tener 40 años no es como tener 60. Y a partir de ahí la gente se quedó absolutamente sorprendida, porque cuando don Andrés acabó un día las clases en su facultad y el lunes apareció vestido de cura, pues bueno, la gente pensó que se había vuelto loco, que estaba un poco de una feria de máscara, de carnaval, ¿no? Entonces fue un impacto muy importante en la Gran Vía. Bueno, pues ahí su vida, digo que transcurre entre el monte y la ciudad. Aquí está el patio de la Facultad de Derecho, donde él, justo donde se toma la fotografía, es la puerta del aula, y el patio del lugar, esa parte de la abadía de Sacromonte que se incendió, es justamente ese patio, pues ahí daba las clases de Derecho. Y en medio de locomoción, pues ya no vamos a hacer anécdotas, pues fueron las distintas burras que tuvo, hasta 4, y ahí lo vemos en su vehículo de transporte, ¿no? Él se decía, soy plaza montada de la abadía del Sacromonte. Bueno, aquí tenemos un aula del Sacromonte, y ahí arriba lo que os decía antes, el relieve que está en la Facultad de Derecho, que la verdad es que estaba convertido esto en un auténtico trastero. Fuimos con el decano, lo recuperamos y en fin, han dignificado la habitación, y ahí aparece pues todo un rótulo, porque ahí estuvo, siempre dio clases en la misma aula. Ustedes sabéis que en la Universidad de Granada todas las facultades no tenían más de 3 o 4 mil alumnos, ¿no? Menos de los que tiene actualmente nuestra facultad, que tiene 4.000. Estaba todo en el mismo edificio. Bueno, pues entre esos dos escenarios transcurre su vida. Aquí lo vemos en una fotografía con antiguos alumnos que le estaban haciendo un homenaje en el año 20 a un antiguo alumno que llegó a ser ministro. Entonces le hicieron un homenaje. Entonces Majón se ve que con su burra iba o venía de la facultad y le pilló la fotografía cuando estaba pasando la puerta. Y ya para acabar, simplemente esta imagen, que es muy impactante, estas varias imágenes del traslado de su cadáver. Ya sabes que entonces, en aquella época, estas cosas se trataban con un cierto barroquismo, ¿no? Pasearon el cadáver de Majón descubierto por la Gran Vía, lo llevaron a Derecho, al ayuntamiento, a la catedral, en fin, lo pasearon bien al pobre ya post-mortem, pero en cualquier caso esas imágenes de la Gran Vía no tienen que ser bastantes, ¿no? Creo que hay alguna más. Claro, ¿no? La Gran Vía llena de gente y bueno, pues. Y aquí tenemos una... hay que darle
tenemos una imagen, la única imagen de Manjón, que la hemos encontrado de casualidad el año pasado, que unos norteamericanos, haciendo un reportaje sobre Granada, grabaron, y aparecen los niños, es del año 22, no, perdón, del año 23, de enero o febrero, pocos meses antes de la muerte de Manjón. Entonces aparecen los niños saliendo de la Cuesta del Chapín. Esto está en la Universidad de California, en la Filmoteca, y bueno, pues estos señores murieron, la familia dejó su biblioteca en herencia y fue a parar a la universidad. Y de una forma totalmente casual, un periodista, Gabriel Pozo, en el Independiente, lo publicó, y nos hicimos y veréis ahora cuando ya están todos los niños, se ve que le dijeron que posaran porque están mirando la cámara, no tiene sonido. Entonces hay un momento en el que están todos los niños ya llenando la Cuesta del Chapín y Manjón aparece allí arriba hacia los niños, hablando con una maestra. Es la única imagen que tenemos de Manjón, como os digo, él murió en julio, pues debió ser en enero y febrero. Entonces es un documento realmente significativo, ¿no? Porque, y no deja de ser, además, curioso que se haya encontrado en el centenario de su muerte. Entonces, bueno, ya son imágenes de otras partes de Granada, eso ya lo podemos pasar. Bien, pues yo lo que quería plantear era que tenemos que tener como una doble mirada a su vida y a su obra. Quizás la instantánea más impactante de los últimos tiempos es esta fotografía del 30 de noviembre pasado, en el que el Ayuntamiento propuso un homenaje popular a la figura de Don Andrés en esta calle que se llama Paseo del Padre Manjón desde 1921. No creéis que esto fue 1921. Y allí está un azulejo de cerámica sevillana. Como el ayuntamiento siempre tenéis problemas, el ayuntamiento tardó 3 años en colocar el cartel, ¿no? Pero bueno, por actas municipales está decidido el nombre del año 21. Es muy curioso porque el alcalde le quiso hacer en el 21, antes de que pusiera un monumento, y Manjón se enteró. Hay por ahí una carta del alcalde, no tengo aquí tiempo de leerla, pero dice que eso le dio un monumento, que el monumento que él quiere es que al final la subvención llegue todos los meses a la Escuela de Ave María y que nada de monumentos ni nada de historia. Si alguno tiene interés, os paso la carta porque es que es realmente significativa. Se negó en redondo, ¿no? Bueno, pues algunas imágenes de aquellos primeros años, este mapa se conserva, este también, de cómo era esta propuesta educativa. Y solamente en Granada, fijaros, solamente en Granada, desde 1889 hasta 1915, fijaros la proyección que tuvo en la provincia de Granada. La segunda escuela la fundó en su pueblo, en el 93, en el 99 en Zucaira, en Villavieja, en Salamanca, en 1900 en el Triunfo, justamente la urbanización de Triunfo Jardín que está debajo del Frei del Pueblo, ahí estaba. Va a ser por una serie de circunstancias que no vienen al caso, se trasladó a San Isidro, junto a la antigua cárcel, en 1901 la avenida Cervantes, en la Quinta, en 1905 la Escuela de Magisterio, en 1907 en la calle Molinos, y en la provincia de Granada llegó a haber otras escuelas, además de la de Zucaira, en Valderrubio, Los Arenales, que es una aldea que hay cerca del pantano de Cubillas, está abandonada, que era del conde de Agrela, pues para los hijos de sus empleados, montó una escuela, Trasmula, Romilla, Braga, en fin. Es muy interesante, esa es una investigación que tengo pendiente de hacer, porque hay que evaluar archivos, mirar, contrastar, porque algunas de esas escuelas duraron muchos años y otras duraron menos. Pero en toda España llegó a haber 400. La profesora de Asturias, que vino el otro día junto con la alcaldesa de Castillón, ha hecho una tesis doctoral sobre las 40 escuelas de Asturias. Y es interesantísimo porque muchas de ellas estaban financiadas por indianos que volvían y con ese dinero lo revertían en favor de... Aquí en el Bruto hay un caso de este tipo también, ¿no? De alguien que emigró. No, pues ese caso en Asturias se dio muchísimo y bastantes escuelas de la Ave María fueron pagadas por benefactores de ese tipo, ¿no? Bien, pues aquí los alumnos de magisterio le regalaron a Manjón en el año 22 un mapa en el que a esa fecha, fijaros dónde había establecimientos de la Ave María. Incluso en Italia, en Argentina y en México. Y como detalle, no está ahí recogido, no sé por qué, en Ceuta
llegó a haber una escuela de Ave María en la que en la misma aula había niños cristianos, musulmanes y judíos, e hindúes. Sabéis que en Ceuta y Melilla hay una comunidad. Fue la primera escuela interconfesional que hubo en España. De la de Ceuta tengo mucha documentación, de la de Melilla menos, pero nos faltaría en ese momento. Aquí otro elemento de difusión muy interesante fueron las visitas. Se conserva un libro de visitas en el que hay una tesis doctoral hecha que hizo nuestro antiguo decano Antonio Romero, de nuestra facultad. Hay visitas de todas partes del mundo, es impresionante ver la repercusión. Aquí hay algunas fotografías de las clases públicas, había y sigue habiendo, pues porque aquello es un río de personas. Yo cada año hago como 10 o 12 visitas con distintos colectivos, gente de la facultad, profesores, en fin, en ese sentido, eso es una constante y ya hay varios tomos de libros de visitas. En ese libro de visitas hay dedicatorias muy interesantes como la de Unamuno, que no la voy a leer aquí, simplemente la voy a... Aquí está. La de Unamuno no me resisto, ¿no? No es lo mismo pensar en pedagogía que ejercer el magisterio, escribir que obrar. De esta mi visita nace un fruto, y es que a la vista de estos niños despierta mi niñez que es la fuente de mis mejores aspiraciones. Dejad que los niños se acerquen a mí, dijo Jesús, y añadió, el que no se hiciere como uno de estos mis pequeños no entrará en el reino de Dios. Él me dé niñez que no acabe, mientras escribo están cantando las niñas, y resulta así, letra de una música que brota de boca limpia, de las peores inmundicias. Haga Dios que sea siempre mis letras tan puras como esta música. Miguel de Unamuno, 1904, creo que es. Hay muchos más. Aquí está el autógrafo, el original. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas firmas, la de arriba de Alfonso XIII y de otra gente de la familia real. En fin, hay muchísimos personajes relevantes. Aquí está la fotografía de la visita de Alfonso XIII en 1904. Ahí lo tenéis, con esa niña, que curiosamente esa niña que veis de espaldas con esa coleta es la madre de Reinaldo Fernández Manzano, que fue director del Patronato de la Alhambra, que intervino después incluso en la película de Fuerza de Alma. Hay otra fotografía más, aquí aparece saliendo ya por la cuesta del Chapí hacia arriba, porque la entrada primitiva no estaba por la cuesta del Chapí, ellos son 7 Cármenes que se han ido uniendo. La primera estaba justo donde está la cueva de María la Canastera, que hay aquello. Pues esas dos fotografías son todos un testimonio. Y además de los ecos que tuvo físicamente, hay en el ámbito local hay muchísimos ecos a nivel nacional e internacional. Ahí he puesto algunas imágenes, simplemente, quizá, y voy a comentar sobre un caso. El más significativo fue don Santiago Ramón y Cajal, que vino de visita a las escuelas con el doctor Olori y con Benito Hernando, 3 médicos. Escribieron una memoria y la presentaron en el Ateneo de Madrid en 1899. Ese fue el pistoletazo de difusión nacional de la obra de Manjón. Bueno, pues habría muchos más. Hay otra dedicatoria muy curiosa. Un amigo de Unamuno estaba de catedrático de la Facultad de Derecho y escribiéndole a su amigo Manuel Segura, explicaba lo que le decía. Y saludo muy especialmente al hombre, al decir que me refiero a Manjón, porque es el hombre, así, sin apelativo, en el sentido más noble de la palabra. Ensancha el pecho del alma verde, mientras los más no hacemos más que hablar y soltar los 4 vientos, retórica regeneradora, hay quien calla y obra. Para mí, esta es la gran aportación de Manjón. No perdió la vida en polémica, en discusiones políticas y ideológicas, sino que cayó y obró. O como dice Montero, no soportó la historia, hizo historia. Y a partir de ahí otros personajes como Antonio Machado, que también habla muy siempre de un artículo de 1912, voy pasando porque si no... Yo lo que quería, y con esto voy a ir acabando, es dar algunas claves para no quedarnos en una evocación arqueológica e histórica. Esto estuvo muy bien, todas las anécdotas que queráis, que son muchas, pero 100 años después de su muerte es una figura que ofrece bastantes elementos de actualidad. Por eso, ¿cuáles son las claves de su pensamiento educativo? Pues él lo sintetizó de esta manera. El pensamiento final de estas escuelas es educar enseñando, hasta el punto de hacer de los niños hombres y mujeres cabales. Esto es,
sanos de cuerpo y alma, bien desarrollados y en condiciones de emplear sus fuerzas espirituales y corporales en bien propio de sus semejantes. En suma, hombres y mujeres dignos del fin para el que han sido creados y de la sociedad a la que pertenecen, hoy muy necesitada de hombres cabales. Esto se podría haber escrito ayer. Bueno, pues esto se escribió en 1895. Otra idea es qué entiende él por educar. La educación es una palanca casi omnipotente capaz de hacer milagros constantes. Bien manejada es susceptible de dar un vuelco no solo a los individuos, sino a todos los enteros. Totalmente de acuerdo con nosotros. Y le tocó sintetizar todo esto en el año 1897, que lo invitaron a pronunciar el discurso inaugural de la universidad. Sabéis que todos los años, en el acto de inauguración, un profesor tiene su lección magistral. Pues en el año 97 se lo habían pedido antes, lo que pasa es que Manjón se resistió, tuvo algunas dificultades y llegó aquí como con 4 o 5 años de retraso. Bueno, pues en ese libro, en ese discurso que edita la universidad y que tenemos su original en la Biblioteca del Hospital Real, pronunciado justamente en el Paraninfo, en esa misma tribuna. Por eso inauguramos el centenario ahí. Y desde esa misma tribuna yo tuve el honor de leer la parte final del discurso. Realmente fue muy emotivo. Yo mismo, leyendo aquellas palabras, me emocioné. Bueno, aquí tenemos una imagen en la que está el rector, la rectora, el decano de Derecho, el arzobispo, el alcalde, Paco Cuenca, en fin, el decano de nuestra facultad, la vicedecana, en fin, el director de la cátedra Sociedad, Antonio Luzón, en fin, gente importante de la universidad. Se inauguró en ese mismo sitio porque es un lugar emblemático. Y ahí, ¿él qué dice? Bueno, pues simplemente voy a decir los títulos. Él dice en el discurso que la educación tiene que tener 18 características. Las enumero. Una, no contradictoria, integral, que abarca a la persona entera, desde la cuna, gradual, continua, progresiva, tradicional, histórica, orgánica y armónica, no solo instrucción. Seguimos. Con atención sostenida, activa por parte del discípulo y del maestro, sensible o estética, ética y moral, formar carácter, ser religiosa, libre y artística y manual. Bueno, no creáis que sentó demasiado bien ese discurso. Hubo polémica en la prensa de Granada y del resto de España durante meses. Porque no fue un decir, el sistema no funciona. Pues, esto, bueno, he hecho una recuperación del recurso educativo, pero lo vamos a pasar porque no es bueno. Simplemente lo enumero: clase al aire libre, cármenes escolares, enseñar deleitando, enseñar haciendo, enseñar cantando y tocando, enseñar en mapas de relieve, enseñar con títeres pedagógicos, con dramatizaciones, teatro, en talleres. Os cuento una anécdota, simplemente, que también surgió en el curso de alguna investigación. Él se dio cuenta de que los niños que acababan en el primer colegio, evidentemente eran niños que iban al mundo laboral, acababan siendo explotados por los maestros de carpintería, de albañilería, ¿sabéis cómo era el régimen de acceso, un régimen casi medieval de los gremios? Entonces él puso en marcha en 1897 lo que él llamaba talleres artesanales. Era una especie de anticipo de la actual FP. Bueno, pues contrata a 2 carpinteros para chicos. Bueno, fue madera, imprenta, lavandería, alpargatería, planchado y costura, todo eso, digamos, ramas de FP. Bueno, pues se le plantea un conflicto serio con la gente de carpintería, porque el sindicato de la madera, que entonces lo gestionaba la CNT, que era el anarquismo más radical, le montan huelgas en la puerta del taller de madera, en la puerta del Chapín, justo enfrente donde salían los niños, que hoy es la escuela, la otra parte. Ahí ese edificio lo comproban como talleres artesanales. Bueno, pues yo he descubierto, repasando la hemeroteca, haciendo esta revisión, que hay como 15 o 20 huelgas cortando la cuesta del Chapín, y en alguna ocasión hay hasta un intento de incendiar el taller por parte del sindicato de la madera. ¿Cuál es el argumento? ¿Qué pinta un cura enseñando a los niños a trabajar un oficio? Que el cura se dedique a su misa y a su iglesia y que nos deje a nosotros. Bueno, la cosa se llegó a poner tan tensa, y eso lo podéis consultar en la hemeroteca, un cruce de acusaciones, que Mahón tuvo que cerrar los talleres.
Siempre él es muy dedicado y decía, bueno, por dificultades el proyecto no prosperó. Yo siempre tenía curiosidad. ¿Y qué dificultades? Bueno, pues en la hemeroteca. Curioso, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí, los recursos, bueno, esto ya es repetido, sigue avanzando, por favor. El siguiente. Yo os planteo que el proyecto de Manjón sigue siendo actual y al mismo tiempo interpelante, porque supone distintas cosas. Primero, una defensa de la libertad humana. Manjón fue un adalid de la libertad de enseñanza, de educación, y esto le provocó muchísimos problemas. Fijaros si le provocó problemas que la misma estructura fundacional de su obra la diseñó como una estructura libre, ni sometida al Estado, ni sometida a la jerarquía de la Iglesia, a pesar de que era de un ideario católico. O sea, el problema constante con los distintos arzobispos que han ido pasando por Granada, que se ha repetido varias veces, el último recientemente, ciertos son unas escuelas católicas porque ellos no mandan. Esto ha generado conflictos, los últimos recientes, ¿no? Pero que esto no ha sido la primera vez, esto ya ha pasado en otros momentos. Entonces, libertad por encima de todo. Una libertad que ha estado amenazada, por ejemplo, después de la Guerra Civil, estuvo profundamente amenazada, porque como el primer ministro de Educación del gobierno de Franco, Ibáñez, y el director general de Educación, se me ha ido el nombre, Romualdo, si me acuerdo lo diré, proscribieron las instituciones de enseñanza, absolutamente. Dijeron, tenemos un problema. Si el buque insignia de la renovación educativa es la ILE, pues no tuvimos más feliz idea que colocar en lugar de la ILE a Manjón. El colegio de referencia de instituciones de enseñanza que inauguró Ginés de los Ríos en Madrid, que se llamaba así, Ginés de los Ríos, le quitan el nombre a Ginés de los Ríos y le ponen Andrés Manjón. Y así sucesivamente. En la cárcel de Alcalá de Henares, los presos que tienen una imprenta editan las obras completas de Manjón. En 1939, que es el cincuentenario de la fundación de las escuelas, la celebración del cincuentenario la utiliza el régimen como propaganda política. Bueno, hasta la película famosa de Forja de Almas, que lo habréis conocido, que nace en el año 1943, un falangista, Eusebio Adalbí, es un intento de manipulación, identificando la figura de Manjón con un líder político del porte de los líderes de la franja de la época. Ya sabéis que en ese momento, en los primeros años, en el año 40, hay un enfrentamiento entre el sector de Franco y el sector de la falange. Como la película le hizo un falangista, el ministro de Educación se negó a pagarla y se negó a presentarla. Bueno, una cosa realmente curiosísima, ¿no? El lema que había en la revista oficial, Todo para Todos, que estaba en la puerta de esa puerta que habéis visto, el primer gobernador, que era un militar al principio, en los primeros años, mandó quitar el letrero porque aquello sonaba muy raro. En la puerta de una escuela que hay un letrero y diga Todo para Todos, eso suena raro, ¿no? Entonces mandó quitarlo. Bueno, pues en ese sentido, queriendo poner a Manjón como modelo, queriendo en ese sentido ser, digamos, el antídoto de los que ellos combatían, le hicieron el peor servicio que se le ha hecho a Manjón en la vida. Y de hecho, hay muchos autores que lo han investigado, yo he tenido varias polémicas con ellos en revistas científicas, acusando a Manjón de franquista. Padre mío, cuando Manjón muere, no había llegado ni la dictadura de Primo de Rivera. Entonces, realmente hubo un intento serio de manipulación por parte de la dictadura, que no creáis que está siendo tan fácil quitarse ese San Benito de encima, ¿no? Porque además llegó un momento en el que los inspectores obligaban a todas las escuelas nacionales, como se llamaban entonces, a tener las obras completas de Manjón. Y si el inspector llegaba y no estaban los 10 tomos, multaban al colegio de la libertad. Os imaginamos qué manera de defender a Manjón. O sea, que es surrealista, pero todo eso ha pasado en la historia. Bueno, pues la libertad, la preservación de la espiritualidad, el cultivo de la inteligencia y de la voluntad, el derecho a conocer la verdad
a amar el bien y a practicarlo, respetar y valorar los derechos de cuantos ayudan a los demás a ser personas. En ese sentido fue pionero. O sea, él, en el sentido, el protagonismo de los docentes, para él era sagrado. Él, cuando habla de coeducación, sabéis que la palabra coeducación tiene muchas acepciones. Una de ellas es todos los agentes que colaboran en la educación. Y con eso lo tenía muy claro, que no era un proyecto personal, sino colectivo. Por otra parte, es un proyecto porque él apuesta por exigencias concretas. Debe de existir una verdadera y eficaz libertad de enseñanza. Y aquí viene todo un debate. Saben que hay como dos concepciones. El sistema educativo lo gestiona de manera total el Estado, a partir de los planteamientos liberales en que el Estado asume una función que estaba abandonada, o cabe un nivel de iniciativa social. Manjón tiene un discurso en 1902 en un congreso de educación católica que hubo en Santiago, que fue un auténtico bombazo, hablando justamente de esto. Él, como catedrático de Derecho, pues él planteaba con toda su fuerza el concepto de libertad de enseñanza. Él hablaba del Estado solidocente y tiene una reflexión en unas páginas, un artículo de la prensa terrible. Bueno, él ya esto lo defendía desde jovencito. En 1879 sacó el número 1 en las oposiciones, pero no le dieron la plaza a él, porque quien gestionaba aquello era Montero Ríos, un antiguo seminarista, líder dentro de esa corriente de pensamiento, y por orden del ministro le quitaron la plaza a Manjón, se la dieron la segunda. Al año siguiente se volvió a presentar y volvió a sacar el número 1, y ya no fueron capaces de quitarse. O sea, en ese sentido Manjón estaba tachado porque era un polemista. De hecho, en distintos periódicos de Granada, él mantuvo una correspondencia de 50 o 60 cartas que están publicadas por Montero con Canalejas, el presidente general del gobierno, en las que se trataban de tú a tú, y firmaba con el sinónimo Cantaclaro. Os recomiendo que lo leáis porque no tienen desperdicio. El derecho de los padres y madres a educar a sus hijos. Aquí comenzó el debate de quién son los hijos, de los padres, de las madres, del consejo del colegio, ¿no? Pues esto saben, ¿no? Bueno, pues esto lo tenían muy claro. La subsidiariedad del Estado en el ámbito escolar como garantía de libertades sociales, la universalidad de la educación, un compromiso práctico con la escuela. ¿Ves? Cada uno de estos puntos sería para un debate, ¿no? Continuo, por favor. Y él apuesta finalmente, y con esto voy a acabar, por una escuela inclusiva y no excluyente, abierta a la dimensión trascendente, integradora de la formación ético-moral, sensible a las necesidades de los desfavorecidos, germen democrático y no demagógico. ¿Hay alguna más? Sí. No escenario de acciones políticas o ideológicas, espacio de libertad y plataforma de educación cívica. Por ejemplo, Manjón fue uno de los pioneros en Granada de la fiesta del árbol. Esto en Granada no se había celebrado en ningún sitio. Bueno, pues hasta se conservan canciones de la fiesta del árbol en el Ave María en el año 1921-22. Una de ellas se interpretó en el concierto de Isabel la Católica. A plantar arbolitos, cada niño tendrá esa tal, una cosa muy curiosa, ¿no? Educadora en el amor y el respeto al propio país, que esto también es muy interesante, ¿no? Que salva al pueblo por el pueblo. Manjón quería maestros dedicados al pueblo. Manjón nunca pensó en fundar un colegio de bachillerato. Algunos habéis estudiado, ya estáis por lo menos dos antiguos alumnos, que yo, Vicente y Domingo, que también es de los institutos también, no. Lejos de Manjón fundar un colegio de bachillerato, porque era ya una opción de entrada elitista para preparar a la gente que iba a la universidad. ¿Por qué acaba habiendo un colegio de bachillerato en la Ave María? Pues porque en la Segunda República la escuela de magisterio de la Ave María se cierra y el patronato tiene un problema. ¿Qué hacemos con los profesores y con las instalaciones? Pues a medida que desaparecía un curso de magisterio, lo fueron cambiando por un curso de bachiller. Y no se recuperaron los estudios de magisterio hasta los años 50. Entonces, en ese sentido, él lo tenía muy claro. Y cuando él entendía que era muy irónico en su diario, que os recomiendo que leáis, era muy ácido. Cuando un maestro se le iba porque aprobaba las oposiciones
anotaba. Otro que se va a comer de la olla grande del presupuesto. Bueno, os cuento una anécdota. Era crítico con todo el mundo. Sabéis que la Abadía era un lugar muy importante, un lugar de referencia, y muchos canónigos de la Abadía pues acabaron siendo obispos. Uno de ellos, no diré el nombre, que era compañero suyo, pidió un préstamo en el banco para comprarse los capitales de obispo y para los banquetes correspondientes. Y no veáis cómo se despacha Manjón en su diario. Otro amigo suyo de Huelva, un cura de Huelva, que acabó también siendo obispo, y ya es alto, por cierto. Todos los amigos de Manjón han acabado beatificados. Manolo González, era un cura sevillano de Salado, que montó una escuela de María, una escuela de magisterio en Huelva. Le escribe: amigo Andrés, tengo que comunicarle una buena noticia. He sido designado, pero desde luego que lo mantenga en secreto, obispo auxiliar de Sevilla. Respuesta de don Andrés: querido Manolo, ten cuidado, que las mitras son como los apagavelas. Cuando te lo ponen en la cabeza, se apaga la luz. Fijaros hasta tal punto, uno revisando la documentación, cuando se declaró a Manjón venerable, y la Comisión de Cardenales, que lleva todas estas cosas, hizo el repaso. Sabéis que el profesor que vino a hablar en el Congreso fue muy discreto, pero nos mandaron un escrito diciendo que cómo íbamos a seguir con el proceso de beatificación de alguien que decía aquellas cosas y hacía aquellas cosas, ¿no? O sea, que no dejaba títere con cabeza, pero ni de él mismo, ni de unos, ni de otros. En ese sentido, por ejemplo, cuando Ganivet se suicida en Riga, Ganivet fue alumno suyo de la facultad. Bueno, pues cuando Ganivet saca la licenciatura de Derecho, escribe Manjón en su diario: he vuelto de la fábrica de hacer gorros. A 4 idiotas hemos licenciado hoy. Podéis imaginar, ¿no? El arzobispo que a él le ordenó, que el hombre tenía un problema de obesidad, murió. Escribe Manjón la noche del entierro. Murió el arzobispo, 14 arrobas de peso y nada de provecho. Y podría seguir. Bueno, de Ganivet dice: pobre muchacho y desgraciado, que Dios le haya perdonado todas las locuras que hizo en su vida. De Ganivet. Y de Unamuno también se despacha. Porque de Unamuno pasó del amor al odio en poco tiempo, ¿no? O sea que un personaje muy curioso. O sea que hubo que dulcificar las cosas, pues porque eso de que... Bueno, cuando vino el rey Alfonso XIII, ya sabéis, esta anécdota muy famosa, ya la sabéis, ¿no? Le puso una medalla. Cuando vino a poco tiempo a inaugurar el Instituto Suárez, en el 17, fue a visitar a la de María y don Andrés: ¿dónde está la medalla que le pusimos? Tal. Dice: majestad, se la han comido los niños, que la había vendido. La había vendido la condecoración. La madre de Alfonso XIII, la reina Maquerestina, lo invitó al palacio a darle clase a los infantes, a él y a Cosío, digamos las dos líneas, de la isla y a él. Bueno, pues él dijo que no tenía tiempo de ir al palacio, ¿verdad? Que fuera otro, que él estaba muy ocupado con su niño de Seronte, y no fue. Podéis dar una idea. Entonces, a partir de ahí, que salva al pueblo del pueblo, creo que lo podemos entender, que encierra una esperanza y no un temor. Y yo creo que ya con esto, pues, yo os propongo que oigamos esta grabación tan tierna que han hecho los niños de la escuela de aquí, de Amorote, cantando el himno, y vamos a poner los subtítulos que ya no ha dado tiempo, ¿no? Yeah.
Esa luz y alegría que dice el texto es la que de alguna manera se mantiene viva en los poemas de los 100 autores que forman parte de ese libro. Con lo cual yo creo que podemos conectar el arte musical, el arte de la palabra, el arte de la educación. Y bueno, pues yo siempre digo lo mismo a mis alumnos de la facultad que los llevo. Digo, los que sean creyentes los llevo allí a la tumba de Majón, pues darle gracias a Dios por la presencia de este hombre en la historia, y los que no seáis, pues admiraos en silencio oyendo cantar los pájaros de la grandeza de alguien que lo dio todo. Hoy estamos aquí en la corte haciendo eso, casi 60 años después de que la semilla de este hombre quedara plantada aquí gracias a la generosidad de una familia que dio su finca para eso. Así que... decir unas palabras antes de que... Te digo porque yo creo que las palabras que deben decir, si te parece, es presentarme como lo que soy, maestro mariano, que además empezó en esta santa casa hace 25 años y que debe de convertir. Yo creo que con eso ha simplificado mucho el currículum, pero sí, una de las cosas más curiosas es que él empezó aquí, justo aquí sus 2 primeros años, ¿no? Sí, los 2 primeros. Empezó aquí su andadura como docente y en la escuela de la María, porque... ¿Ah, sí? Madre mía, madre mía. Eso responderá que había sido maestro. Bueno, él tiene una historia dilatada, él estudió, claro, siempre, estudió mi padre también, era... Entré con 4 años a la casa madre, primero entré con 4 años, fui un año adelantado, que llevaba 6 y mi padre era interno, primero estudiante, superior y profesor de COU bastante duro. ¿Verdad? Bueno, pues, a ver, la satisfacción del deber cumplido es un libro que recoge textos de 100 autores, también textos inéditos puestos de los tres editores. Está editado por el Brújula, que ha hecho un trabajo magnífico de maquetación, a la que hay que darle las gracias, y está dividido en 4 actos diferenciados. Bueno, 4 actos que si quieres podemos dar un repaso a cada uno de ellos. Perfecto. A ver, recibir 100 escritos, leerlos y organizarnos en un libro, eso no es fácil. Eso entiendo que es bastante complicado. ¿Cómo se ha hecho esa selección? ¿Cómo se ha hecho esa organización del libro? Muy brevemente te diré que efectivamente no es fácil, pero hay cosas que facilitan el trabajo. En primer lugar, primero fue plantearse cuánto. Eso estuvo claro. Centenario, 100 poetas, con mucho, no hay problema. En segundo lugar, pues, ¿qué pedían? ¿No? Es decir, bueno, yo creo que tenía que rendir homenaje a la figura de Majón en el centenario de su desaparición. Y así como otras antologías que habíamos hecho tenían ciertas facilidades, por ejemplo, homenajear a Rafael Guillén, poeta, facilita mucho que los poetas participen. Aquí la duda de decir, no, como invitamos, Majón tenía una relación con la poesía, pero no más que con la cultura. Entonces lo que decidimos fue pues tomar varias decisiones, porque claro, ¿quién te deja fuera, por ejemplo? ¿A quién mete? Pues vamos a tener criterio. Uno de los criterios importantes era intentar que la gente que escribía poesía de la casa estuviera. En ese sentido, pues bueno, hay un colegio de poetas que o bien han sido maestros, antiguos alumnos, padres de alumnos de la María, ¿no? Pues, por ejemplo, te cito a Jesús Amaya, que es un compañero, a José Ganivet, que es un poeta granadino que yo desconocía y fue profesor
profesor de la María del 74, desde la Casa Madre. Tenemos antiguos alumnos como Antonio Caballero, profesor ahora en Marista, creo que fue antiguo alumno, Alicia Choy, madre de alumnos. Noelia Muñoz, la habéis visto hace muy poco que se ha hecho viral con un vídeo sobre Granada, un poema sobre Granada, 1 millón de visitas, pues ella era alumna de la quinta. Y incluso Gerardo Venteo, con un poeta de la Primera de Sevilla, que en la presentación o la lectura del ayuntamiento confesó que había sido alumno de San Cristóbal allá por el año 68. Intentábamos que eso estuviera presente. Luego había gente que tenía relación tan interesante como Rafael Guillén, que acabó de fallecer, uno de los poetas más reconocidos de la generación de 50 de Granada, cuyo hermano don Jorge fue rector de la escuela durante 15 años, no me equivoco, pero es que su hijo, Jorge, había sido uno de la quinta. Del mismo modo, pues, está Mario Escribano, pues tiene doble relación, porque su padre, don Agustín Escribano, que fue director de la normal y fusilado en el 36, no me equivoco, creo que vino a Granada de la mano de Masón. Pero es que luego los hijos de Marilú, cuando llamaba a sus quinta hijas, fueron alumnos de la quinta. Entonces, bueno, pues toda esta gente queríamos que estuviera. Bueno, pues ese primer requisito se cumplió y, si os parece, os voy a leer algún poemilla de por medio y en este momento creo que también leamos el que Rafael Guillén, que quiero hacer un pequeño homenaje, porque ya digo que fue a finales del mes pasado, cuando cumplió 90 años, pues me regaló un poema y decía el poema, y ahora explicaré un poco por qué esta temática, el poema se llama Niño, más claro no puede estar, y nos deja escrito, poema escrito en 1961 y publicado en el libro El Gesto, que hoy quiero dedicar al padre Manjón, fundador de las escuelas de la Ave María en el 100 aniversario de su muerte. Dice así: tendrá que ser un niño quien me tienda la mano, un niño de algodones que se apoya en el aire de los primeros pasos, un niño de tristeza con los ojos redondos como plazas de toros por el sueño. Tendrá que ser un niño pensativo con la cara manchada de llanto y chocolate, un niño con un globo, un niño que me mire preguntándome siempre. Tendrá que ser un niño quien me sostenga en vilo. Tendrá que ser un niño que no alcance a la mesa. Un niño de agua clara, con 2 dientes de leche bailándole la risa. Un niño que retoce detrás de una pelota, que invente la ternura a cada paso. Tendrá que ser un niño de lengua balbuciente, que aún repita palabras de las que oyó a los ángeles. Un niño de alelíes, de la nata del gozo, un asombrado niño entre el juguete nuevo. Tendrá que ser un niño quien me diga el camino, un niño que se duerma sobre el brocal de un pozo. Bueno, pues ya está viendo que este tipo de poemas emocionan muchísimo y además, como curiosidad, diré que la portada, que es una semblanza, fue lo que yo le pedí a Emilio Carmona, que fue mi profesor de dibujo en la Casa Madre, es un pintor muy reconocido. Hasta eso es un detalle que tiene que ver con esta idea que teníamos. Cuanto más gente viene a casa, mejor. Luego también queríamos, pensábamos que la figura de Manjón, lo explicamos bien Andrés, es una figura de repercusión nacional y transnacional, pues tenía que tener un parangón en cuanto a figuras que escribieran. Vamos, diciéndolo en plata, queríamos poetas de reconocido prestigio, si es posible, y en este libro hay 5 premios nacionales, sin ir más lejos, sin contar premio Andalucía de la Crítica, de Castilla y León, de Valencia, hay premios de los más conocidos, Generación del 27, el OEB, el premio Gil de Viedma. Es decir, que aquí, bueno, con la ayuda, tengo que decirlo también, de la profesora y presidenta de la Asociación de Críticos de Andalucía y directora del Festival de Granada de Poesía, Raquel Sánchez, pues ella tenía mucho conocimiento y ella nos facilitó acceder a esos nombres que queríamos que estuvieran y además que recorren un poco todo el espectro de la poesía, porque otra de las ideas, también enfocando con Manjón, con esa apertura de mira, es que hubiera de todas las generaciones, de todas las, digamos, de todas las tendencias poéticas, de todas esas corrientes que hay, pues todas, más o menos posible, y en ese sentido, pues fue otro de los criterios. También de todas las edades, he hablado de personas de la generación del 50, pero por ejemplo, pues Noelia Muñoz Soto, que es antigua alumna de los años 90, incluso tenemos un par de poetas, Cristina Angélica de Málaga y Sabina Bengoechea, que son nacidas en el año 2000, o sea, fijaos,
espectro se cumple también en ese sentido. Y bueno, eso fue un poco el criterio para coger los poemas. Si quieres hablar un poquito de la organización. Mira, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención, os recomiendo por supuesto que adquiráis el libro, que además todo lo que se obtenga del beneficio es destinado al Fondo Solidario de Mariana, para ayudar en su labor, de ayudar a los alumnos más necesitados. Pues a mí me ha llamado mucho la atención, yo me lo he leído, has visto lo tengo marcado y demás. Aparte de la estructura, también las intercitas con las que arrancan muchísimos de los poemas. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, viene un poco de lo que tú comentabas antes. En primer lugar, Fernando Jaén, Gerardo Rodríguez Salas, que son dos poetas granadinos, y yo, a quien nos encargó la Fundación Patronato de María, que hiciéramos este libro, teníamos dos opciones. La fácil, que era ordenar los poemas alfabéticamente o cronológicamente por la edad de los autores, pero es la que no nos gusta, y ya esta es la tercera cuarta aventura política que hacemos, o hacer un libro como a nosotros nos gusta, un libro que tuviera una entidad, un libro que tuviera un contenido y un libro conductor. ¿Qué hicimos? Acudir a Manjón. Y entonces, acudiendo a los escritos de Manjón, por una parte, pues vimos que uno de sus libros más conocidos, Mirando hacia adentro, dentro afuera, nos daba ese juego para también trabajar con algo en lo que estaba por aquí antes David Guastro, y yo quiero dar las gracias porque tanto David como mi compañero Álvaro nos dieron muchas frases muy conocidas de Manjón, o menos conocidas, que daban pie a los poetas, y así se lo pedimos, a coger esa frase y de ahí o escribir un poema o relacionarlo con un poema que tuviera. Y le dimos también los temas. Los temas tenían que estar relacionados con Manjón: el niño, la escuela, el maestro, la experiencia de la escuela, la labor social, y además otros muchos se ofrecieron a hacer un homenaje directo, un poema que escribieron como homenaje a Andrés Manjón o a la Escuela de la María, etcétera, etcétera. Así que en ese sentido, pues pudimos ir encajando en cada capítulo de los poemas y nos salieron 4 capítulos con esos nombres más o menos equilibrados. Al mismo tiempo, pues, bueno, el libro, desde el propio título, que ahora veréis de dónde sale, hasta las citas que hay abriendo el libro y intercapítulos, pues son frases de Don Andrés. O sea, por ejemplo, Mirando hacia adentro, que es una meditación coral sobre la labor del docente, pues vais a ver que la cita, bueno, a ver, si miráis en el libro, pues fíjate, la primera cita dice: dichoso el maestro que tuvo maestro. Había una declaración de intenciones en toda regla, es decir, gracias a Andrés Manjón que hemos tenido aquí como maestro. Luego el capítulo primero, Mirando hacia afuera, que se ocupa del niño, dice Manjón: niñez, tú serás el modelo de mi humildad. Estaba hecho, sí que estaba hecho. En el siguiente capítulo, que juega siempre con ese título del libro de Manjón, Mirando hacia adentro, aquí pedimos a los poetas que hablaran un poco de su experiencia de la escuela, de cuando ellos fueron niños, o incluso de los que han sido maestros, esa experiencia introspectiva. Cita de Manjón: maestro, sin ti no hay escuela. Perfecto. El siguiente capítulo, que titulamos Mirando por los demás, donde esa obra social que propone siempre es cuidar no solo el espíritu, sino también el cuerpo, la necesidad de esos niños que fueron sus pupilos, pues dice Manjón: para educar hay que amar. La educación es obra del corazón, es obra del amor. Y para terminar, en ese homenaje que hacen estos poemas a la figura de Don Andrés, pues elegimos esta que dice: dichoso el maestro que no necesita premiar con otro premio que su aprecio y la satisfacción del deber cumplido. Así que, bueno, pues con la ayuda de David, con la ayuda de Álvaro, de esos escritos, todo fue un poco conformándose y cogiendo cuerpo. Tú que te has leído todo, lo sabrás de casi de memoria muchos de ellos. ¿Eres capaz de decirnos si tienes alguno preferido o alguno que destacar? No habrá de decir el tuyo, ¿eh? No, de hecho el mío ni lo leo, ni lo digo, ni nada. Es un poema que he escrito y ya está. Pero no en absoluto, es que es muy difícil. No, en poesía no hay categoría, no hay matemáticas. Bueno, a mí me emocionan mucho por muchísimas razones. Y sería imposible. Yo he elegido un par de ellos paralelos porque me ha dado por ahí, pero si queremos hablar de la escuela, hay un poema que habla de los planetas, donde yo me he criado allí con ellos, jugando, con alguna enseñanza con los mapas que nos ha enseñado Andrés. Es decir,
cada uno me toca por muchas razones, desde la persona más joven que ha querido participar, porque algo muy curioso es, como comentaba antes, cuando yo hice con Fernando y con Gerardo un homenaje a Rafael Guillén, había torta por entrar en ese homenaje, puesto que era un poeta cuya trayectoria era muy reconocida, igual que su figura humana. La figura de don Andrés Majón es muy reconocida, pero no tanto en el mundo de la poesía. Entonces, que a partir de esas premisas que le hemos dado, estas personas tan variopintas, si me permite, tan de tantos puntos de la geografía española quisieran hacer homenaje, eso ya me gusta. Así que no, es muy difícil elegir ninguno, ya digo. Es que cualquier cosa me emociona y me parece estupendo. Voy a leeros algunos, mira, por ejemplo, quería leeros un poema de González Iglesias, una trayectoria tremenda, sobre González Iglesias, pues cuando le planteamos este tema dice, exactamente no tengo nada, pero espérate, y nos mandó este poema que se llama Aikido. Y dice, Aikido. Bueno, vamos a ver si tiene sentido. Aikido. Estamos preparados para sobreponernos. Es un arte. Se aprende. Está en nuestra memoria desde niños. Los juegos, los poemas, las tardes traduciendo palabra por palabra las tragedias, el cruento latín de historiadores. Todo va al corazón y transcurridas las décadas se vuelve serenidad. Y ahora, alguno de los textos de los filósofos occidentales que he leído estos días me lleva hasta la fórmula que con la reverencia mutua se intercambian discípulo y maestro en el Aikido. Uno a otro se dicen, gracias por enseñar. Estupendo, ¿no? Que bien encaja en esa experiencia del maestro, o como decía Andrés, es decir, cuándo aprendemos, o como tú y yo decimos como maestros, cuándo aprendemos de nuestros alumnos, ¿no? Pues un poco esa es la respuesta que te puedo dar. Por supuesto el mío es acá. No, otro sí, voy a leerlo. El tuyo no quiero. No. El mío que lo lea otra persona que quiera. Ahora, por ejemplo, el día 16 de junio tenemos otro acto con el libro que es una lectura poética en la biblioteca de Huerto Santillán. Pues ahí hay gente que va a leer, si quiere leer el mío, encantado. Pues, ¿qué te leo yo? Bueno, la realidad de los niños que se encontraban con no es precisamente idílica ni bucólica. Por eso en este libro hay poemas muy agradables, pero también los hay muy crudos, como el que os voy a leer, de Marino Escribano. Pero hay otros, como Diego Medina Poveda, donde se trata el problema del bullying. Es decir, es un libro que toca un poco todos los espectros, o todo el espectro, perdón, de la educación. Este libro, este poema que voy a leer de Marino Escribano, se llama Los niños soldados. Os podéis imaginar de qué va a hablar. Bueno, es interesante decir que Marilu ya había fallecido cuando este poema llegó a nosotros a través de su albacea. Los niños soldados tienen la piel oscura como oscura es la noche, y los ojos tan negros como la piel de un toro. Guardan para sus madres una sonrisa dulce, pero en sus casas suena el fragor de la guerra. Conocen la metralla que estalla en las esquinas, las bombas que producen la sangre derramada, los obuses que cantan una canción de muerte en las oscuras noches, cuando la paz se aleja. Son los niños soldados, pequeños como almendras, que duermen con un fierro debajo de la almohada hasta que albea el día. Vuelven a las trincheras y al escombro que deja la guerra por las calles. Son niños de la guerra, uniforme de harapos, un fusil en la mano y una tristeza oscura. Quieren matar y matan con la alegre inocencia de los ángeles buenos que nos guardan la vida. Ahmed mira estrellas en las noches oscuras, donde vuelan silentes aviones enemigos, y enarbola el fusil o la ametralladora y prepara su cuerpo para un juego de muerte. Sí, pero la realidad es la realidad. Así que bueno, este es un poquito lo que os vais a encontrar en estas páginas. Yo lo recomiendo
Curiosamente, pues bueno, gracias a que hay tantas personas que han participado en él, al final ha tenido cierta difusión, cierta reseña, y de las cosas más interesantes que me han dicho gente ajena a nuestra fundación y a nuestra escuela, es que se ha convertido en una especie de antología de poesía y educación, que no había demasiado, o sea, pues, otro valor añadido. Sin duda alguna, el valor de sus textos lo merece. Tener un recuerdo, lo comentaba nuestro director académico, Diego Martínez, de algún modo va a quedar un testimonio físico de este centenario, además de otros muchos, que uno se puede llevar a casa, y creo que lo más importante es que comulgamos con la idea de Manjón en la medida en que todos sus beneficios pues, son para el Fondo Solidario, que es otro valor añadido que tiene contra el libro. Muchísimas gracias, Javier. Es una delicia haberte escuchado, explicarnos, regalarnos el libro, que nos recites algunos poemas. ¿Podemos despedir con uno extra? Sí, claro que sí. Y despedimos la presentación. Pues si queréis, cuando haces un libro de estas características, haz lo que hemos hecho nosotros. Cogete el índice alfabético, ponlo también, aparte porque si no te vuelves loco. Entonces yo quería buscar un poema de Josefina Martínez Peregrín, que curiosamente es cuñada de mi maestra de inglés, Diana Kellerman. Tú fíjate, no tenía ni idea, pero ahí estaba también la relación. Y es uno de esos poemas que homenajean a Manjón, concretamente en la realidad de su obra, ya que vamos a hablar de la casa madre de Antonio. Se llama Planetas y Obras. Es un poema más desenfadado y tiene otra realidad. Planetas y obras. Un travesaño sobre otro se tambalea la escalera cuando la niña sube a poner orden entre los planetas. ¡Engancha bien el sol!, le gritan alarmados los chaleas. ¡Ay, Mercurio enredado en los zarcillos! ¡Cuidado con la luna, que se vuela! La culpa es de los pájaros bribones que todo lo trastocan, aunque no han de acudir volátiles ladrones, si de la parra cuelgan uvas como Venus, iguales en dulzor y proporciones. La culpa es de los pájaros, repite la maestra. No, la culpa es suya, doña Luisa. Ya se lo dijimos, mejor comerlas antes que lleguen los gorriones y los tordos y se las zampen los muy sinvergüenzas. Pero usted que no, niños callaros, que sois unos ansiosos, que aún verdean. Razón llevan los pupilos en su queja. Viento, lluvia y picotazos esquilmaron la dulcedumbre de madura promesa, a su hambre en desaliño de calzón o saya, a la codicia de sus bocas frescas, a sus pies mal vestidos de alpargatas. Pensativa levanta la vista la maestra. Además del sistema solar ya restaurado, recobrada la armonía en sus esferas, pende de la parra algún que otro racimo. Más docenas de raspas que conservan granos dorados y dulce pulpa pasa. Está bien, concede, coged la uva que queda, echadla al canasto, comedla. Y ahí fue la bandada en trino, y ahí fue el piar de párvulos que comen y juegan. La alhambra que los ve sonríe. En la sierra, allá en lo alto, nieva. Una plegaria, una soleá, un camino de casillas vivas recorre la revela. Muchas gracias. De la Villa de Bilbao, de decirlo. Él es modesto y no quiere... Modesto por compañero. Nuestro, sí. Es modesto, no quiere resumir, pero además de compañero, un gran poeta, y quiero darte las gracias porque me ha costado sudor y sangre encontrar un hueco para que pudiese estar aquí con nosotros en Albote, porque también tiene una agenda bastante complicada y demás. Así que muchísimas gracias. Un placer volver a mi casa. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y nos vemos en el siguiente.